¿Sabías que uno de los lugares más grandes de la Tierra es también el más desconocido? El punto del núcleo de la Tierra más cercano a la superficie está a más de 2.890 kilómetros de profundidad, debajo de nuestros pies. Y el punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Todo lo que creemos saber sobre el núcleo de la Tierra son suposiciones, con fundamentos científicos basados en la sismología. En el día de hoy te hablaré de la estructura interna de la Tierra. Te invito a conocer un poco más sobre nuestro planeta. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Un cordial saludo. Sean bienvenidos nuevamente a sus clases de Ciencias de la Naturaleza. Continuamos con su aprendizaje sobre las ciencias de la Tierra. Soy su maestra, Isaura Peralta. Debes tener a mano tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. Hemos estado conociendo algunos fenómenos geológicos, entre ellos lluvia ácida, tormenta y ciclón tropical, contaminación del agua y el aire, radiación, calentamiento global y cambio climático. Hay muchos más que iremos descubriendo, entre ellos las fallas geológicas, los sismos o terremotos y las erosiones. Para continuar descubriendo cómo se originan estos fenómenos geológicos, es necesario comprender la estructura interna del planeta Tierra. Es por ello que estaremos desarrollando temas relacionados a la estructura interna del planeta Tierra en nuestras próximas clases. En el día de hoy conoceremos las propiedades físicas de la estructura interna del planeta Tierra. Al finalizar este tema, podrás reconocer la composición física del planeta Tierra y sus diferentes capas. Pero antes, haremos una pequeña retroalimentación de la clase anterior. ¿Recuerdas 3 conceptos claves para comprender el cambio climático? Estos son, número 1, ¿qué es el cambio climático? Es la variación del clima de la Tierra por causas naturales y de la acción del ser humano. Segundo concepto, ¿qué es el calentamiento global? Es un aumento de la temperatura del planeta que da lugar al cambio climático. Y concepto número 3, ¿qué es efecto invernadero? Son los gases que se retienen en el planeta y que provocan el calentamiento global. Como puedes analizar, estos conceptos se relacionan entre ellos para entender mejor el cambio en el clima. ¿Puedes hacer memoria de qué pasa cuando hay cambios en el clima? Bien, vamos a hacer una retroalimentación de algunos de ellos. Falta de agua potable por sequías o contaminación, inundaciones, tormentas, aumento de alergias, extinción de especies animales y vegetales, aumento del nivel del mar y olas de calor. También estuvimos valorando algunas medidas preventivas para disminuir el cambio climático en nuestra clase anterior. ¿Las recuerdas? Algunas alternativas que tú y yo podemos hacer para reducir el cambio climático son, primero, las 3 R. Reducir, reciclar y reutilizar plástico, vidrio, metal y cartón para darle nuevos usos con el objetivo de disminuir la emisión de gases contaminantes. Además, usa tu bicicleta más a menudo, camina si no vas lejos. Esto reduce la quema de gasolina y gas. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra clase de hoy. Si hacemos memoria, en una de nuestras clases anteriores les decía que la distancia que recorre la atmósfera con relación a la superficie terrestre o al nivel del mar es de 800 kilómetros aproximadamente. Pues te cuento que se calcula
que el centro de la Tierra, al que llamamos núcleo, se encuentra a 6.371 kilómetros aproximadamente. Y la distancia a la que el hombre ha podido llegar hasta el momento es de 13 kilómetros aproximadamente, lo que significa que hay mucho por descubrir. Los conocimientos que tenemos sobre el interior de la Tierra se obtienen tanto de manera directa, por ejemplo, a través de las erupciones volcánicas, perforaciones petroleras, cavernas y minas, como de manera indirecta, cuando se registran las ondas sísmicas, la gravedad, el magnetismo o la electricidad terrestre. Para estudiar la estructura y composición de la geósfera, los métodos indirectos son necesarios debido a la inaccesibilidad de la geósfera, pues por su gran profundidad solo se pueden estudiar los primeros kilómetros del interior terrestre, es decir, solo una pequeña parte de la corteza. Para iniciar debemos definir qué es geología. La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. Además, estudia los recursos naturales y los procesos que impactan el medio ambiente. El primero en utilizar la palabra geología fue el naturalista italiano Ulises Aldrovandi. El término se compone de dos vocablos griegos, geo, tierra, y logos, estudio, que significa estudio de la Tierra. Para estudiar la estructura interna de nuestro planeta debemos saber qué es la geósfera. Es la capa sólida de nuestro planeta. La geósfera comprende las capas internas del planeta y la superficie terrestre. La geósfera está conformada por un conjunto de 3 capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. Las capas internas de la geósfera son corteza, manto y núcleo, que a su vez se dividen en 2 capas cada una. La corteza es la capa más delgada y externa de la geósfera. En ella se desarrolla la biosfera, que nos proporciona el espacio para que tú y yo podamos construir nuestro hogar, cultivar nuestros alimentos y respirar, así como obtener agua. La corteza terrestre representa el 1% del volumen total del planeta y está compuesto por elementos de masas relativamente ligera, como el aluminio, el silicio y el oxígeno. La corteza terrestre, a su vez, se divide en 2: corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0.099% de la masa de la Tierra, con una profundidad de 5 a 10 kilómetros bajo los océanos. La corteza continental tiene un grosor promedio de 20 a 100 kilómetros aproximadamente. Está formada por diferentes tipos de rocas, montañas, valles, mesetas, y en ella surgen los continentes. Según sus propiedades físicas, la corteza y parte del manto superior constituyen la litosfera. Viene del griego litos, que significa piedra, y esfaira, esfera, que significa esfera de rocas. Es la porción más rígida y fría de la corteza terrestre. Resumiendo lo escuchado hasta este momento, ¿cuáles son los 2 tipos de corteza terrestre? Inténtalo.
Bien, corteza oceánica y corteza continental. Número 2. Según sus propiedades físicas, ¿cómo se llama a la capa superficial que comprende la corteza y parte del manto superior de la Tierra? Muy bien, litosfera. Continuamos con la segunda capa interna de la Tierra, el manto. El manto es la capa intermedia, va desde la litosfera hasta el núcleo externo. Es la que tiene mayor espesor, por lo que representa el 84% del volumen de la Tierra. Su composición es semilíquida en su mayoría y está compuesto por metales como el hierro y minerales como el magnesio. En el manto terrestre la temperatura va aumentando según va adquiriendo profundidad, comenzando alrededor de los 600 grados Celsius en el manto superior y alcanzando hasta 3.500 grados Celsius en los límites del manto inferior. Asimismo, ocurre con la densidad, que es más alta según nos vamos acercando al núcleo. El manto, según sus propiedades físicas, se divide en manto superior o atenosfera y manto inferior o mesósfera. La astenosfera se encuentra entre la litosfera y la mesósfera o manto inferior, con una profundidad aproximada de 700 kilómetros aproximadamente. La astenosfera es sólida, pero tiene cierta plasticidad debido a las altas temperaturas que oscilan entre los 600 grados Celsius en esa zona de la Tierra. La mesósfera comprende el resto del manto, es decir, todo el manto inferior. Va desde la astenosfera hasta el núcleo externo. Tiene una profundidad aproximada que va desde los 700 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros aproximadamente. Es sólida a pesar de las altas temperaturas, debido a que la presión mantiene los minerales que la componen en estado sólido. En resumen, ¿puedes responder cómo se divide el manto terrestre? Excelente, se divide en manto superior o astenosfera y manto inferior o mesósfera. Seguimos conociendo la estructura interna de la Tierra. Continuamos con el núcleo. Es la capa más interna de la Tierra. El núcleo de la Tierra se divide en núcleo externo y núcleo interno. Según sus propiedades físicas, el núcleo se conoce como endosfera. El prefijo endo significa dentro y esfaira, esfera, lo que quiere decir esfera interna. El núcleo externo va desde los 2.900 kilómetros hasta los 5.150 kilómetros aproximadamente. Es una capa que se descompone por metales como hierro y níquel. Se encuentran en estado sólido y debido al movimiento de estos componentes se genera un campo magnético alrededor del planeta. Este campo hace posible mantener la atmósfera terrestre que protege a los seres vivos de la radiación solar. Núcleo interno va desde 5.150 kilómetros a 6.371 kilómetros aproximadamente. Es la capa más profunda y consiste en una enorme bola de hierro sólido. Está compuesto en su mayor parte por hierro y níquel y se encuentra a una temperatura muy elevada, alrededor de los 5.500 grados Celsius, casi tanto como la temperatura de la superficie del Sol.
Resumimos con una simple pregunta. ¿Cómo se divide la capa más interna de la Tierra? Se divide en núcleo externo y núcleo interno. Pasamos a una actividad para refrescar lo aprendido. Completa en el espacio en blanco con la respuesta correcta a cada afirmación. Número 1. La dibuja una raya. Es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. ¿Cuál es la respuesta? Geología. Esa es la respuesta. Número 2. La raya está conformada por un conjunto de 3 capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. ¿Cuál es la respuesta? Es la geósfera. Número 3. La raya, según sus propiedades físicas, es la capa más delgada y externa de la geósfera, donde se desarrolla la biosfera. Se divide en 2 tipos: corteza continental y corteza oceánica. Dame la respuesta. La corteza. Te exhorto a construir una maqueta sobre las capas internas de la Tierra. Puedes utilizar bolas de poliestileno o hielo seco, papel reciclado, como por ejemplo periódico, barro o arcilla. Si por alguna razón no puedes construir tu maqueta, realiza un hermoso dibujo sobre la estructura interna de la Tierra. Identifica cada una de las capas de la geósfera y cómo están divididas. Coloca la distancia de cada una con relación a la corteza terrestre. Tu maestro guía te orientará para construir tu maqueta. Muestra tu maqueta a tu profe y explícale cómo se divide la corteza, el manto y el núcleo terrestre. Espero que hayas comprendido cómo están organizadas las capas internas de la Tierra. ¿Puedes recordar el orden desde donde tú te encuentras hasta el centro de la Tierra? O sea, desde la capa más superficial hasta la más interna. Excelente. El orden es el siguiente. Te refresco la memoria. La capa más superficial es la corteza terrestre. Esta, a su vez, se divide en corteza oceánica y corteza continental. En la corteza oceánica encontramos los océanos y en la corteza continental surgen los continentes. Esta capa físicamente se conoce como litosfera por su formación de rocas rígidas. Luego se encuentra el manto. Según sus propiedades físicas, se divide en manto superior o astenosfera y manto inferior o mesósfera. La astenosfera con una consistencia sólida y viscosa. Y el manto inferior o mesósfera es más o menos sólido, debido a que la presión que ejerce en esta capa mantiene los minerales que la forman en estado sólido. Y la capa más interna de la geósfera es el núcleo, que físicamente se conoce como endosfera. Y a su vez se divide en núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo está compuesto por hierro y níquel,
generando el campo magnético de la Tierra. Recuerda, la corteza terrestre nos proporciona el espacio propicio para la vida, la biosfera, para que tú y yo podamos construir nuestro hogar, cultivar nuestros alimentos, respirar y obtener agua. Elementos que son indispensables para la vida en la Tierra. Te invito a conocer más de ella y a protegerla. Continúa aprendiendo desde casa, protegiendo tu salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido hoy con tu proyecto de la semana. Hemos llegado al final de tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.